Diversidad de la ahí va. Y de la Municipalidad de General Pueyrredón, que bueno, dicho sea de paso, justamente esta semana, en el marco también de la Semana del Día del Orgullo, ¿no? Se aprueba este programa, que seguramente nos van a estar contando un poco de qué se trata. Ya venían trabajando en acciones que tienen que ver con este programa, pero ya la formalización del mismo, la verdad es que es un gran logro para nuestra ciudad, así que bueno, la verdad que un honor que se haya podido ejecutar ese proyecto y llevarlo adelante, que sea reconocido también como política pública. Así que, bueno, felicitarles por ese trabajo y, bueno, un poco la idea es que nos puedan compartir en este encuentro lo que vienen trabajando. Así que, bueno, les cedo la palabra a quien quiera empezar. Y, bueno, y después, como siempre, dejaremos algún espacio para el intercambio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Como dijo Noé, la invitación era un poco a contar nuestra experiencia en el ámbito de la salud y la implementación de la Ley de Identidad de Género y un poco el acceso a personas travesti, trans y no binarias a la salud. Pero bueno, también como el título del encuentro era un poco más amplio, nos tomamos el atrevimiento de hacer algunas ¿cómo es? Agregar algunas cositas como para darle un poco de contexto y de historia a cómo llegamos a poder efectivizar este programa, que lo dejamos para la última parte para contarles específicamente eso. Voy a compartir pantalla. A ver. Me dicen si se ve. Antes que nada, de decirles que vamos a ir por ahí charlando o hablando sobre este Power, pero la idea es que podamos conversar todo lo más que podamos, digamos, que nos interrumpan, nos pregunten, vamos charlando, conversando. Cuanto más conversado lo hagamos, mejor. Para mí, sobre todo, digamos que me cuesta un poco hablar en una pantalla sin ver caritas y no saber cuándo hay que parar y cuándo hacer una pausa, así que por favor, libres de intervenir todo lo que sea. Así que bueno, arrancamos. Antes que nada, también les pido perdón por la estética del Power. Hicimos un rejunte de varias presentaciones y bueno, no llegamos a unificar estéticas, va a ser medio un menjunje, pero bueno, lo que importa es el contenido, por favor, deténganse en eso. Nada, pensamos como hasta llegar al día de hoy, en los que estamos hoy en día, hacer un poquito de una revisión del sistema de salud lo más mínimo posible. Vamos a hacer una revisión histórica de cómo el dispositivo médico, en el más amplio de los sentidos, fue nombrando o fue diagnosticando algunas condiciones que hoy nos parecen una aberración, pero para ver cómo fue esa historia. Hacer un mini repaso de las condiciones sociosanitarias de la población trans pre-ley. Después hablar un poquito de los alcances de la legislación vigente actualmente, de 2012 hasta ahora. Y por último, hablar específicamente de lo que estamos haciendo hoy en día en el sistema de salud y por ahí adentrarnos un poco en los que son los procesos hormonales de modificación corporal para personas travesti, trans y no binarias. En ese sentido, arrancamos, siempre tenemos esta frase queda metida en el medio y me pareció que era un buen comienzo, ¿no? Ya si bien no fue el primero que lo dijo, pero bueno, Foucault la voy a leer textual porque me parece que es importante como para arrancar y saber de dónde partimos. Dice: hoy la medicina está dotada de un poder autoritario, con funciones normalizadoras que van más allá de la existencia de las enfermedades y las demandas del enfermo. En el siglo XX los médicos están inventando una sociedad ya no de la ley, sino de la norma.
lo que rige a la sociedad no son los códigos, sino la perpetua distinción entre lo normal y lo anormal, la perpetua empresa de restituir el sistema de normalidad. Esto que dice Foucault en el 74, digamos, sigue vigente hasta hoy en día, y el sistema, el modelo médico hegemónico, entre otras cosas, se ha encargado de disciplinar los cuerpos entre lo normal y lo anormal. Algunas de las características del modelo médico hegemónico, que se habla del modelo médico hegemónico, pero digo, no perdamos de vista que puede ser ejecutado por cualquier profesional de la salud, digamos, hoy en día es bastante visible, ¿no? Si bien, por supuesto, me hago cargo de lo que nos toca a los médicos, digamos, ¿no? en este sentido, pero bueno, es un modelo de salud, ¿no? Dentro de las características habla del biologismo, o el biologicismo, que tiene que ver con la mirada biologicista ahistórica, ¿no? Asocial, como pensar en los cuerpos como una entidad natural, y que en un primer momento se valió de la medicina y con el paso y de la biología, pero con el paso del tiempo le fue incorporando a través de la epidemiología algunas herramientas de las estadísticas para clasificar aún más minuciosamente lo que es normal y lo que es anormal, ¿no? Y en este dispositivo de lo normal y lo anormal, nos encontramos con un sistema binario, patologizador, todo lo que está fuera de lo considerado normal para este sistema, para este dispositivo de poder, tiene que ser o normalizado o lo consideramos como enfermo o curado, ya vamos a ver. Y por supuesto es lo excluido, lo marginado. Y después vamos a ver qué consecuencias ha tenido, por lo menos en una parte de la población, este sistema. Nada, esto es una mera enunciación, ¿no? El dispositivo de control médico se inicia en nuestras vidas en el momento que nos reconocen una parte de nuestro cuerpo, que son los genitales, y a través de esa parte de nuestro cuerpo se nos asigna una identidad, y a partir de ahí empezamos con el disciplinamiento que ustedes ya vienen recorriendo en las distintas etapas de nuestras vidas. Y ahí, solo para nombrarlo, el extremo de la normalización médica se lleva adelante con la mutilación genital de niñas intersex. Y lo traigo también esto porque se habla mucho de la introducción del concepto del concepto género. Si habrán escuchado, por John Money, y John Money era un psicólogo, psiquiatra, que junto con Benjamin, un endocrinólogo, estudiaban y laburaban con personas intersex, y lo que querían hacer ellos era demostrar que había algo que era el género, que era construido socialmente. Pero ¿para qué lo querían demostrar? Porque ellos querían demostrar que se podía, a través de la socialización diferencial, corregir a estos niños intersex que habían nacido ¿no? anormales, entre comillas. Bien, vamos a hacer un recorrido voy a tratar de ser lo más rápido posible, sobre la patologización y medicalización desde el saber médico, psiquiátrico, psicológico, a través de los manuales diagnósticos de la OMS, de la APA, que es como la Asociación de Psiquiatría Americana, que es como la Biblia para los psiquiatras, o por lo menos, nada, es el orientador a nivel mundial, y la WPATH, que es la Asociación de Profesionales de Salud Transgénero. Para ver de dónde venimos. El CIE es el manual, la clasificación internacional de enfermedades, es con lo que clasificamos los diagnósticos. De hecho, hoy en día en la municipalidad, en el sistema de salud, clasificamos con el CIE. A partir del 75
se introducen, que fue más o menos, es más o menos de la misma fecha que la cita de Foucault, se introducen categorías diagnósticas en relación a identidades y expresiones de géneros no normativas. Fíjense el CIE 9, la novena edición, hablaba en el capítulo de trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales. Había un apartado que era desviaciones sexuales y trastornos, donde estaba la homosexualidad, entre bestialidad, pedofilia, travestismo, transexualismo y sus variantes. En el 90, en el 90 recién la OMS sacó de su manual la homosexualidad como un diagnóstico dentro de los trastornos mentales. Pero continuó poniendo dentro de sus diagnósticos, esto está vigente hoy en día, ahora les voy a decir, esto hoy en día está vigente en el CIE 10, seguía dentro de los trastornos mentales, y tenemos trastornos de la identidad de género, transexualismo, transvestismo de doble rol, el trastorno de identidad de género en la niñez, pero bueno, hablando de trastornos, ¿no? Trastornos de la identidad. Transvestismo fetichista, otro diagnóstico en el mismo apartado con pedofilia, voyerismo, sadomasoquismo, todas tipo de parafilias que hoy también están en debate, que tendría que estar por fuera de los manuales diagnósticos, muchos de ellos por lo menos, y sacaron la homosexualidad, pero dejaron la orientación sexual egodistónica, que sería aquellas personas que tienen algún malestar con su orientación sexual. Esto todavía está vigente. En el 2018 se aprobó el CIE 11, sobre todo por mucha presión de las organizaciones trans, que solicitaban sacar esto del manual diagnóstico, el trastorno de la identidad de género. Entonces se juntaron y dijeron, bueno, lo vamos a sacar. Este manual va a entrar, el CIE 11 va a entrar en vigencia en el 2022, pero lo sacaron de trastornos mentales y lo pusieron en condiciones relativas a la salud sexual como incongruencia de género. O sea, sacaron la palabra trastorno, pero están utilizando una incongruencia siempre por la negativa, siempre como buscando, ¿no? O haciendo hincapié en que tiene que ser algo que genera un malestar o hay una incongruencia. Digo, no deja de decir que hay algo que no es congruente, ¿verdad? Bueno, incongruencia de género en la infancia. Y otra cosa que es importante, que si bien se avanzó un poco en la denominación, cuando la va a describir a la incongruencia de género, dice que tiene que ser algo marcado y persistente, ¿no? Persistente, y esboza algunos plazos de tiempo en los cuales sería prudente, supuestamente, tener que esperar para poder hacer realmente el diagnóstico, ¿no? Bien, eso fue OMS. La APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, pero que se usa a nivel mundial, desde 1980 hasta el DSM-5 en 2013, vamos a ver más o menos el recorrido. Más o menos similar, rápidamente. Este es como el manual con el que se hacen los diagnósticos de psiquiatría a nivel mundial. Habla en 1980 de trastornos de identidad de género, transexualismo y parafilias, todo en el mismo capítulo. En el 87 habla de trastorno de la identidad de género. Trastornos sexuales y parafilias, y en el 94 sigue hablando de trastornos de la identidad de género y especifica en la infancia o en la adultez, y el último, el vigente ahora, es el que supongo que habrán escuchado, que es el DSM-5 de 2013, que habla hoy en día de disforia de género, ¿no? La disforia es un término que tiene que ver, que es lo contrario a la euforia, vendría a ser, como un displacer por la identidad de género. Y esto está vigente hoy en día. Disforia de género en niños, disforia de género en adolescentes y adultos, y otras disforias de género específicas y no específicas. Y fíjense en trastornos parafílicos,
el trastorno transvestista. Esto es, digo, esto es actual, digamos, uno entra al DSM-5 y están estos diagnósticos. Bien, como nada, algunos datos antes de pasar a la WPAT. Recién en 1990 la OMS eliminó la homosexualidad del listado de trastornos mentales. Esto es de este año, según un informe de diciembre de 2020, lo saqué una nota de este año, que recopila, son organizaciones LGBT a nivel mundial, y hacen un relevamiento año a año de cómo va evolucionando las leyes y la criminalización de actos sexuales o de identidad de género en los países. Y dice que hay 69 Estados miembros de la ONU que continúan criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Esto es 1/3 de los Estados miembros de Naciones Unidas. De los 69 países estos que hablamos, hay 34 en los que se persigue activamente y encarcela a personas que en base a actos sexuales consensuales del mismo sexo o a identidades de género no hegemónicas. Y después me pareció bastante relevante decir que, por ejemplo, otro dato que decían, el matrimonio igualitario es una realidad solo en 28 estados de la ONU. Digamos, a veces nosotros lo damos como una cosa súper normal, la tenemos incorporada, automatizada, nos parece que es lo más normal del mundo, y hay solo 28 estados que legislaron y que permiten el matrimonio igualitario. Y el dato es que en julio de 2020 Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, pero hay 6 estados donde sigue vigente la pena de muerte contra personas que tienen sexo con personas del mismo género, sería en realidad. Y nombra algunos otros países que si bien no tienen la pena de muerte legislada, se sabe por activismos que está rigiendo igual. Digo, como para poner en contexto mundial cómo se criminaliza las identidades, las orientaciones sexuales. Y por último, digamos, esta es como la organización como profesional a nivel mundial que hace recomendaciones sobre la salud trans, ¿no? Y fue fundada por Harry Benjamin en 1977, en ese momento se llamaba Harry Benjamin Gender Dysphoria, no sé qué, algo de la disforia de género, después lo cambiaron y ahora es la WPAT en español, que la Asociación Profesional de Salud Trans. Y tiene 7 versiones de unos estándares de atención. Y voy a mostrar solo algunas cositas. La última es la 7ª, la de la derecha, y solo en las 2 anteriores, ¿no? está la comparativa, y quiero detenerme en un par de cositas nada más. El diagnóstico, en la 5ª y la 6ª, el diagnóstico era trastorno de identidad de género, y en la 7ª, en un intento por despatologizar, hablan de disforia de género. Y el segundo apartadito, mírenlo, no sé si se ve mi cursor, pero que me parece algo bastante interesante. En la 5ª y en la 6ª se hablaba de una triple terapéutica, ¿no? Estas eran las recomendaciones, hasta hace no mucho, de la Asociación Internacional de Profesionales de Salud Trans. Era una triple terapéutica. Uno debía ir cumpliendo ciertas etapas para ser de alguna forma acompañado por el sistema de salud y poder acceder a procesos hormonales o quirúrgicos. Entonces, había una primera etapa que era psicoterapia, que no está acá, pero que se hablaba de unos 6 meses a un año, que uno tenía que hacer una psicoterapia, y se habla acá dice experiencia, pero en su primer inicio era el test de vida real, que uno tenía que vivir, demostrarle al mundo, digamos, que vivía en el otro género, siempre hablando de términos binarios, ¿no? Tenía que pasar un test en la vida real, ¿no? Se tenía que, si era una mujer, se denominaba una mujer trans, tenía que
vestirse, peinarse, hablar como, eso durante 6 meses a 1 año, para recién poder acceder al proceso hormonal. Que después tenía también un requerimiento temporal, que podía ser 1 año, 2 años de proceso hormonal, para poder acceder a una cirugía en caso de desearla. Esto, que parece una locura, digamos, para nuestra ley, sigue sucediendo en muchos países, ¿sí? Y hasta no hace mucho lo hemos visto en algunas disertaciones de personas que acompañan personas trans en la Argentina. Bueno, nada, el resto son detalles. Bien, esto, digamos, haciendo una breve repaso de cómo se ha ido diagnosticando y cuáles han sido las miradas técnicas, si se quiere, de algún punto, desde la medicina, desde la psicología, desde la psiquiatría. Y vamos a hacer un repasito también breve sobre algunas condiciones sociosanitarias de la población trans en Argentina, sobre todo pre-ley de identidad de género. Los datos que voy a dar ahora son del INDEC y el INADI en el 2012, donde fue la primera encuesta sobre la población trans, donde hacemos un repaso sobre algunos datos para tener en cuenta la vulneración de derechos a la que está expuesta la población trans, travesti trans. En relación al acceso al sistema educativo, teníamos que solo un 2% había finalizado un nivel terciario o había podido acceder y finalizar un nivel terciario universitario, y solo un 20% el polimodal o secundario. O sea que tenemos un 80% que no había podido, que no había podido acceder a terminar el secundario. En relación al mercado laboral, en esa encuesta, donde sobre todo se encuesta a feminidades trans, travesti trans, 20% no realizaba ningún tipo de tareas remunerativas y el 80% tenía tareas realizadas a la prostitución o trabajo sexual u otras tareas de precaria estabilidad o trabajo informal. El 91% había dicho que había sufrido algún tipo de discriminación en escuelas, hospitales, transporte y oficinas públicas. Y esto, en lo que nos atañe al sistema de salud, se puntualizaba que uno de los lugares donde más habían recibido esta discriminación había sido en los efectores de salud. Por otros usuarios, pero en especial por personal médico y administrativo. Y esto es un dato importantísimo que tiene que ver con lo que queremos encarar hoy en día, o lo que estamos encarando hace varios años, es que en esa encuesta dijeron que 3 de 10 personas habían abandonado algún tratamiento por discriminación, algún tratamiento para su salud. No solo, digo, procesos hormonales, sino algún tratamiento médico. Y la mitad habían dicho que habían dejado de concurrir a los efectores de salud por esa discriminación. O sea, estas personas que estamos viendo vulneradas en los múltiples estamentos de la vida, ya no consultan al sistema de salud por la repetición de discriminación y maltrato que han recibido del sistema. El promedio de vida, esto lo habrán escuchado, están en estos datos las causas de muerte, pero de las personas trans en día no supera las 35-40 años, cuando para la población cis, digamos, la expectativa de vida es más del doble, ¿sí? 73, 79 años. Causas de muerte, esto es Ministerio de Salud de la Nación y OPS de 2008. El 55% tenía que ver con VIH-Sida y el 16% con asesinatos, ¿no? Y las otras causas había suicidio, sobredosis, ¿no? Ataques cardíacos, diabetes, cirrosis y sobre todo complicaciones
de autoadministración de hormonas y o siliconas y o aceites. El mismo informe hablaba de una cero prevalencia de VIH a través de testeos realizados en 441 personas trans, una cero prevalencia de VIH del 34%, cuando para la población general argentina es del 1%. Y otro dato que es bastante relevante es que el 80% no tenía cobertura de obra social o prepaga, o sea que los efectores a donde concurrían eran efectores del sistema público, ¿no? Por eso la interpelación como trabajador de la salud del sistema público. Y por último, para este segmentito, hablaba de las intervenciones corporales que se habían realizado, las feminidades trans y las masculinidades trans. Y me voy a quedar con los dos primeros ítems de cada columna, que son los que más me interesan. Las feminidades trans, el 70% aproximadamente se había hormonizado y el 50% lo había hecho por cuenta propia. Y fíjense que las masculinidades trans en ese momento, mismos porcentajes, ¿no? 50% lo había hecho por cuenta propia. Y las feminidades trans, un 60% se habían aplicado aceites industriales o silicona líquida en alguna parte de su cuerpo. Bien. Con esta perspectiva llegamos al 2012, a la ley de identidad de género. No sé, Mariana, si me querés relevar un poquito. Dale, sí. Bueno, como bien dice Nico, a partir del 2012 contamos con una ley de identidad de género que es de vanguardia a nivel mundial por varios motivos. Uno de ellos es porque despatologiza las identidades trans, y ese es un concepto central y de gran importancia que me gustaría dejarles en esta charla. La despatologización de las identidades trans que plasma esta ley, ¿no? A diferencia de otras leyes. Y además la desjudicialización del proceso de cambio registral. Es decir, si una persona desea cambiar, realizar la rectificación registral de su nombre de pila, de su imagen y de su sexo, no necesita recurrir a un juez. Lo puede hacer acudiendo al registro de las personas. Es un trámite muy sencillo. El registro debe tomar esa petición, elevarla al registro correspondiente donde está anotada la partida de nacimiento de la persona y se solicita la rectificación registral de acuerdo a su identidad de género autopercibida, ¿sí? Este trámite es personal y absolutamente gratuito. Otra cosa que nos parece importantísimo señalar de esta ley es que desengancha de alguna manera o no condiciona en absoluto el tema de la rectificación registral a lo que hablaba Nico hace un rato, a tener un cierto lapso de tiempo en el género autopercibido, como otras legislaciones. Acá en la ley 26743 no exige para nada eso. La prueba en el género autopercibido no se exige, ¿sí? Simplemente el consentimiento de la persona y nada más. Obviamente que la persona tiene, acá dice la ley, a partir de los 18 años, este umbral etario
digamos, lo tenemos que ayornar con el Código Civil y Comercial. Ustedes saben que en el 2015 se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, que incorpora muchas modificaciones al derecho interno. Lo que hace es constitucionalizar el derecho privado. Y en lo que respecta al tema de las niñeces y adolescencias, instaura lo que se llama el principio de autonomía progresiva. Este principio de autonomía progresiva lo que nos va a dar es la posibilidad de que personas de entre 13 y 16 años también puedan tomar determinación de ciertos actos que no incidan, que no provoquen un riesgo grave a su vida o afecten su integridad física, ¿sí? Es decir, lo que hace el Código Civil es decir, hay que tener en cuenta que una persona va teniendo autonomía a partir de que va creciendo, conforme a su madurez. Entonces ya no rige más el parámetro de los 18 años. Lo que tenemos que hacer es pensar que en materia de acceso a los derechos de la salud contemplados por la ley 26743, ya no importa el umbral etario que marca esta ley, los 18 años, sino que tenemos que estar a los 16 años, ¿sí? A partir de los 16 años se entiende que la persona es totalmente equiparable a una persona adulta, ¿sí? Puede realizar actos y puede asumir cualquier tipo de práctica como lo puede hacer un adulto. Y de 13 a 16 hay un paréntesis en que también puede hacer siempre y cuando no comprometa su integridad física o ponga en riesgo grave su vida o comprometa su salud. Porque si ello sucede, ahí sí necesita el consentimiento, el asentimiento de sus representantes legales, de algún familiar, digamos, o referente afectivo, ¿sí? Entonces, lo importante de esta ley es que pone encabeza el trato digno que se debe prestar a las personas respecto a la identidad de género, sin importar que la persona tenga un cambio registral o no. ¿Sí? Puede tener hecho el cambio registral y si no tiene hecho el cambio registral, igual se la debe denominar, ¿cómo se la debe llamar? Por el nombre que esa persona dice o dice o se nombra. Eso lo dice en el artículo 12 de la ley. Entonces, el derecho a la identidad no depende del cambio registral, no depende de cirugías, no depende de tratamientos hormonales, no depende de ningún acto psicológico. Es un derecho humano fundamental. ¿Sí? Mariana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En relación a esto de los 13 a los 16 años, Sí. en esto de los tratamientos que no resulten invasivos, ¿los procesos de hormonización no se considerarían invasivos? Y me imagino que obviamente una cirugía sí, pero los tratamientos de hormonización... Los tratamientos, ahí hubo un acuerdo del Ministerio de Salud en el año 2015, porque es una excelente pregunta la que me haces, Noelia, referente a este punto. Y se emitieron criterios para determinar esto. Y lo que se concluyó, digamos, es que los tratamientos hormonales no constituyen tratamientos invasivos. ¿No es cierto, Nicolás? No sé si querés acotar algo desde el punto de vista médico. Tal cual. Eso
lo que decía Mariana, se hizo una mesa de trabajo para ver qué implicancias tenía ese Código Civil en algunas cuestiones específicas de salud, sobre todo relativo a la salud sexual. Entonces, como dice ahí, mientras no resulten invasivos o provoquen un riesgo grave, se puede acceder con la libre voluntad, sin ninguna asistencia. Y ahí se concluye, da un rodeo como que, digo, que sería bueno hacer más estudios para saber, pero que no son procedimientos que provoquen un riesgo grave o que resulten invasivos, con lo cual se puede acceder entre los 13 y los 16. Y a partir de los 16, como decía Mariana, libremente, como cualquier otra práctica en salud. Las cirugías sí se consideran invasivas y tienen otro riesgo, entonces en ese caso tendrían que ser refrendadas por, como dijo Mariana, algún referente afectivo de esa persona. Digo, con una sola persona es suficiente, ¿viste? A veces se hablaba de madre, padre, y en general muchas veces quedaba esa elección supeditada al progenitor que no se hacía cargo, ¿no? Como que no estaba de acuerdo, que no se hacía cargo y era el que terminaba resolviendo. Entonces ahora con la voluntad de uno solo de los progenitores o algún referente afectivo que puede no tener ninguna vinculación familiar, se podría llegar a acceder. Acá veo que hay una... Valeria pregunta en el chat, ¿en qué consiste el tratamiento hormonal? Bueno, el tratamiento hormonal consiste en el suministro de hormonas, o sea, es un proceso. Esto está bueno tenerlo en cuenta, que no es un tratamiento, es un proceso, porque no hay nada que tratar, porque no hay nada que corregir, no hay nada patológico. Entonces, desde esa mirada y desde ese paradigma, hablamos de un proceso de hormonización. Y este proceso lo que tiene por finalidad es adecuar los caracteres secundarios del sexo gonadal al género autopercibido. Lo que va a hacer es este proceso de hormonización es conformar características corporales más adecuadas con la imagen del cuerpo conforme a la identidad de cada persona. Así que pueden ser, en mi caso, por ejemplo, que soy una chica trans, estrógenos y bloqueadores de testosterona. En el caso de un varón trans, va a ser testosterona. Son básicamente esos. Y lo que dice la reglamentación de este artículo 11 de la ley es que el que se reglamentó recién en el 2015. Si bien la ley es del 2012, la reglamentación vino a través del decreto 903 del 2015 y dice que los tratamientos hormonales, los únicos requisitos que se impone es que, que las hormonas estén aprobadas por ANMAT y cuenten con el consentimiento informado. Está el consentimiento informado, hay una ley, la 26529, que habla del consentimiento en derechos del paciente, el consentimiento que debe prestar toda persona que se somete a una intervención médica, el consentimiento tiene que estar basado en información precisa, clara, entendible, completa, cosa que el paciente pueda tomar una decisión lo más adecuada a sus deseos y a sus necesidades, ¿sí? Otra cosa importantísima respecto al derecho a la salud es la cobertura que deben todos estos tratamientos hormonales y las cirugías de readecuación
de los caracteres secundarios, tanto parciales como totales, por ejemplo, una cirugía de reasignación genital, deben estar cubiertas en un 100%, porque forman parte del PMO. Tanto el sistema público como los subsistemas prepagas, obras sociales, tienen la obligación de cubrirlos, ¿sí? No pueden negarse a la cobertura. La cobertura es obligatoria y es integral, al 100%. Bueno, eso es en prieta síntesis lo que me gustaría dejarles de la Ley de Identidad de Género, que es tan revolucionaria en términos de que realmente marca un antes y un después, porque genera el reconocimiento de derechos que estaban en los principios de Yogyakarta, el derecho a la identidad de género, pero que no estaban plasmados en nuestro derecho interno, ¿sí? Entonces, y de la manera en que lo hace, porque una cosa es reconocerlo, pero supeditarlo a un acto psicológico, supeditarlo a una judicialización como en otros países, acá nada de eso ocurre. Acá se desjudicializa el proceso, no se requiere ninguna cirugía, ningún tratamiento hormonal para acceder al cambio registral conforme al género autopercibido. Por eso les hablaba de este desenganche. Se desengancha la decisión de cambiar, de peticionar esta modificación registral a variables psicológicas, a variables médicas, simplemente con la voluntad de la persona, ¿sí? Eso me gustaría que quede bien claro. Y tampoco aunque no esté el cambio registral, siempre debe prevalecer el nombre y los pronombres con los que se identifica esa persona, aunque no tenga cambio registral. Y así lo deben asentar los organismos públicos y privados en registros, en fichas, así se debe llamar a las personas en público. En ningún punto, en ningún caso se puede vulnerar ese derecho, ¿sí? Bueno, eso es más o menos, abreviando, de lo que trata esta ley de vanguardia. Yo quería reforzar justo eso que lo dijiste recién, pero me parece importantísimo reforzarlo, digamos, quienes trabajamos en instituciones públicas. Esto que dice Mariana es fundamental. Ante la petición de una persona, o ni siquiera la petición, si una persona se nombra de otra forma a la que figura en el DNI, tenemos automáticamente que preguntar, y en caso de que así lo desee, cambiar automáticamente los nombres en todos los registros institucionales. Digo, nosotros en el sistema de salud cambiamos en la historia clínica el nombre por el nombre elegido. Por más que no tenga cambio registral, por más que esto no desee procesos hormonales, no desee ninguna modificación corporal. Así también lo tienen que hacer las instituciones privadas, digamos, por ejemplo, pienso, ¿no? Como en una escuela tienen que también tomar estos recaudos y cambiar en la universidad, digamos, que sé que está habiendo algunos problemas también en ese sentido, en los carnés de obras sociales, no sé, digo, en cualquier registro que se les ocurra, ante la mera petición se debe hacer el cambio sin ningún tipo de intervención. Y Mariana recién decía que para acceder, digo, que no se pide, así como vimos antes, que era una cuestión medio etapista, que había que hacer un tratamiento psicológico, después empezar con las hormonas y después recién acceder a la cirugía.
Aquí eso también está todo desenganchado. Para acceder a una cirugía no hace falta estar en proceso hormonal, salvo que haya alguna condición que lo amerite, digamos, específica. Tampoco hace falta tener el cambio registral, tampoco hace falta cambiar el nombre si uno quiere hacerse una modificación corporal. Digamos, como que eso está, es bastante, está desenganchado y liberado, y en base al respeto por la autodeterminación y la identidad autopercibida. Creo que estamos con lo de la ley. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, duda? Nico, creo que Tobías está levantando la mano, no sé si... Sí. Sí, no, yo solo quería agregar que en términos de, teniendo en cuenta esto, que muchas veces los casos que he conocido, tal vez se obstaculiza este derecho, o sea, de nombrar a la persona como realmente se autoperciba, debido a que muchos funcionarios públicos, ¿qué pasa? Desconocen este punto. Entonces, se obstaculiza o también se resguardan en eso, se justifican con que, bueno, tiene que estar el cambio en el DNI, como un registro oficial. Y lamentablemente terminan obstaculizando el derecho igual. Entonces, creo que esta es una gran herramienta para que desde nuestros lugares comencemos a garantizar este derecho, de nombrar a la persona como que autopercibe. Tal cual, Tobías, gracias por la intervención. Y lo que se me ocurre decir, digamos, me sale el pragmatismo de adentro. Mariana trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, es abogada, y está trabajando ahora, cuando les contemos, en el espacio de salud, digamos, o sea, y está laburando fuertemente en eso, en poder acompañar a personas que están teniendo estas dificultades con obras sociales, con escuela, y dando soporte legal. Y me diste el pie, no sé si Mariana, si querés agregar algo de esto. No, que es una batalla que la estamos librando día a día en todos los frentes, porque como bien decís, Tobías, hay ignorancia. Lo que pasa que en materia de derecho, la ignorancia no excusa la inobservancia de la ley, ¿sí? Así que uno no puede ampararse en que ignora el derecho para incumplirlo, ¿sí? El derecho está y es una ley que está vigente y debe cumplirse. Entonces, por una cuestión de buena predisposición, lo que se hace en las obras sociales también, ¿no, Nico? Que tenemos muchos casos de chiques que les piden para afiliarse el nombre que figura en el DNI. Son chiques que no tienen la rectificación registral. Y entonces lo que intentamos hacerles ver es que no es necesario, en virtud del artículo 12. Lo que importa es que se respete este derecho de identidad de género autopercibida. Pero bueno, es un trabajo de enseñanza. Cuando se ponen muy rígidos, tenemos que endurecernos y salir con las armas legales, pero lo que intentamos hacer es un poco una misión pedagógica y de que se entienda, más que de que se entienda, de que se internalice, de que la gente lo haga carne, digamos, y porque yo puedo entender, pero no aceptarlo. O sea, que la idea es que se entienda y se internalice y de tal modo que fluya naturalmente, ¿sí? Iba a decir eso. ¿Cómo? Que hay un poco de ignorancia, y la ignorancia también, ¿no? Como excusa de mucha gente que no quiere hacerse cargo de que esta ley existe y que está en plena vigencia, y que cada vez el movimiento se lo está llevando por delante. Pero me vino bien porque había puesto unas cositas más de una... Este es un relevamiento que hizo el Ministerio de Salud, digamos, es como el dato más oficial que hay de las condiciones sociosanitarias, que se hizo en 509 personas de todo el país en el año 2017.
Y los datos son más o menos los mismos que los anteriores, pero voy a ir a lo que dijiste vos. Hay que me parece lo más importante, ¿no? Personal que discrimina en el sistema de salud, médicos a la cabeza, después enfermería, administración y seguridad, ¿no? La atención, la apreciación es muy mala, o en el mejor de los casos ni buena ni mala, ¿no? Y entonces, y a esto va. Y a esto quería llegar. Me diste el pie, digamos, de cuál es la percepción de estas personas que respondieron en esta encuesta sobre la capacitación del personal de salud. Muy poco capacitado, casi un 50%, y poco capacitado, un 15%. O sea que tenemos un 65% que está poco o muy poco capacitado, según la visión de las propias personas que asisten, y muy capacitado solo un 20%. Entonces, esto me parece que es un dato importante y tiene que ver, es linkeable a full con lo que decía Tobías recién. Entonces, tomando todo este bagaje que vinimos conversando, les vamos a contar un poco cuál fue nuestra experiencia desde el sistema de salud. Empezamos a laburar a través de escuchar o de poner el foco en la necesidad de una población que no estaba siendo atendida. Allá por el año 2016, en el Centro de Salud Jorge Newbery, donde yo trabajo hace 5 o 6 años. Luego ahí se sumó Lourdes Viñolo, que la van a tener en un par de encuentros también hablando sobre la red y sobre IBE y la ley de IBE. Y empezamos como a atender ahí una cuestión de personas que no tenían dónde consultar. Y poco a poco, boca a boca, se fue generando un espacio de referencia y empezamos a ver un montón de gente de todo Mar del Plata y de localidades cercanas también. Entonces, hace varios años que veníamos pidiendo de poder generar, aunque sea un espacio un poco más céntrico, un espacio también que sea interdisciplinario, y que pueda dar respuesta un poco más integral y más global a las necesidades de esta población. Y es así que, como dijo Noé, hace una semana que tenemos un programa municipal de salud y diversidad donde ahí ven, digamos, este mapita es un mapita que se puede encontrar en el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, donde se referencian los centros de salud donde hay efectores del programa provincial que ahora les voy a contar. Y fíjense cómo desde 2016 ahora se agregó, Newbery sigue estando, se agregó Santa Rita porque Lourdes se cambió de centro de salud y está en Santa Rita, se agregó el Centro de Salud de Libertad, y este que ven en el centro, que es un poco el que formamos, del que estamos formando parte con Mariana, que es en el Centro 1, que queda en Lourdes y Salta, donde después de muchos años de pedir, nos dieron la posibilidad de armar un equipo interdisciplinario, donde está conformado por medicina general, que somos 2 personas, hay un enfermero, una trabajadora social, una psicóloga, una administrativa, y recientemente se incorporó una endocrinóloga infantil y se incorporó Mariana con su expertise legal, digamos, fundamental. Y la idea es poder dar un enfoque interdisciplinario e integral y que sea un espacio de encuentro, ¿no? En el Centro 1, que tiene cierta historia de referencia para la población trans, ahí funcionó el consultorio amigable allá por el año 2010, 2011, cuando desde la dirección de VIH se hicieron consultorios amigables, un poco para poder acercar la atención a la población trans. Pero bueno, ya con el paso del tiempo fuimos viendo, se fue viendo que no estaba bueno asociar con ningún tipo de infección de transmisión sexual, con ningún tipo de condición ni patología a la población, por más que fue un primer recurso bastante piola.
Y también, digamos, con pensar en esto del consultorio amigable, ¿no? Como que uno no tiene que ser amigable, tiene que garantizar la atención integral de calidad como cualquier ciudadano. Pero bueno, pero también en contrapartida sabemos que eso hoy no sucede. Como dijo Tobías, digamos, va a depender mucho de quién esté en cada lugar. Entonces, lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional es generar espacios protegidos, ¿no? Ejercer una discriminación positiva que se llama, que tiene que ver con poder garantizar que esas personas que ya vimos, hay muchas que dejaron de asistir a los centros de salud o que dejan de asistir por la discriminación y por el maltrato que sufren. Entonces, en ese contexto, se ve con buenos ojos poder garantizar espacios protegidos con personas que tengan una perspectiva de género, que tengan una especialización en salud trans, que realmente la requiere, y sobre todo con perspectiva de derecho y diversidad. Entonces, nada, fuimos armando ese espacio que tiene que ver con esto, con poner el foco en la necesidad individual y colectiva de la población. Esto que decía, pensar en flujos de atención garantizados, protegidos, que sea una red integrada de servicios, poder articular con los otros niveles, con los hospitales provinciales de segundo nivel, de tercer nivel. Nada, una continuidad asistencial de forma progresiva. ¿En qué marco más o menos protocolar estamos? Esto es, la de la izquierda es la primer guía de Nación que salió en 2015, está muy buena, digo, tiene una perspectiva muy piola y está bastante completa y está muy buena, que salió en 2015, que es la primer guía nacional de atención de salud integral de personas trans, que tiene una actualización en el 2020, y nosotros estamos enmarcados en el programa provincial de implementación de políticas de género y diversidad de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Lo que ven a la derecha es la guía de tratamientos del año 2020. Y este programa arrancó a funcionar en el 2016, y entre muchas de las cosas que hace, es quien provee hoy en día las hormonas para poder garantizar los procesos hormonales de modificación corporal. Estamos medio cortes de tiempo. Estos datos son de esta semana, los hicimos para poder compartir con ustedes. Desde que empezamos a recibir gente en el Centro 1, el programa municipal que se aprobó la semana pasada, tiene como objetivos, garantizar el acceso a la salud integral, pero es fortalecer los espacios que ya funcionan, los centros de salud que ya funcionan, haber generado un equipo interdisciplinario que sea de referencia y donde se pueda proyectar y programar y coordinar las actividades, y también empezar a generar sensibilización y capacitación en otros equipos de salud para que las personas se puedan atender en los CAPs de su barrio y no tengan que ir a uno de los 4 centros donde les van a recibir más o menos bien. Pero bueno, hoy en día la gente se referencia bastante al Centro 1, y desde octubre del año pasado que empezamos a abrir las puertas para que la gente se acerque, pasaron por el espacio del Centro 1 específicamente 126 personas. No tenemos un registro de las identidades de género porque en general no es algo que nos parezca relevante consignar el 100% de las veces. Lo que pudimos hacer es más o menos ver con qué hormonas estamos acompañando a esas personas, y tenemos que de las 126 tenemos un 55% que se están usando testo y un 40% con estrógeno y un 5% que no tenemos datos. Y el rango etario de personas que estamos acompañando, como ven claramente, menores de 35 se lleva más del 80% de las consultas. Con lo cual también nos
nos pone ante un desafío, ¿no? Como las adolescencias, las niñeces, las adolescencias están, nada, por suerte están cambiando, por suerte se está cambiando el entorno, digo, el acompañamiento que se les está dando. Y también por suerte, creo, están teniendo otro acceso a la salud en este caso, pero también están teniendo otro acceso a la educación y al acompañamiento familiar. Y ojalá que a partir de la ley de cupo laboral trans recientemente aprobada también se empiece a garantizar el acceso al trabajo formal. Así que estamos siendo parte, espero, de un futuro un poco mejor para las personas travesti, trans y no binarias. Y acá íbamos a hablar un poquito de procesos hormonales, pero bueno, ya algo contamos. No sé si tienen alguna pregunta específica en relación a esto, pero si pudiésemos hablar alguna generalidad de un proceso hormonal, podríamos hacer de modo esquemático. Todas las personas tenemos dentro de nuestro cuerpo producción de múltiples hormonas, pero en general cuando hablamos las mal llamadas hormonas sexuales, porque la verdad que también eso es una construcción, ¿no? De por qué son sexuales, pero podemos hablar de hormonas gonadales, ¿no? De las que producen las gónadas, los testículos y los ovarios. Todos tenemos en nuestras corporalidades estrógeno y testosterona. Lo que cambia es la proporción de una o de otra, ¿no? Personas con testículo en general tienen más testosterona que estrógenos, y personas con ovarios en general tienen más estrógenos que testosterona. Entonces, en general, lo que se suele hacer es suplementar con una hormona externa para modificar ese balance, ¿no? Y revertirlo o cambiarlo, ¿no? Bajar la testo y subir el estrógeno o viceversa. Y eso va a producir algunas modificaciones corporales, que algunas son reversibles y otras son irreversibles. Lo que hacemos en líneas generales es explicar todo esto y explicar cuáles son las modificaciones que se generan, cuáles son los plazos, cuáles son las modificaciones que son reversibles y cuáles son las que no son reversibles, y la persona en relación a sus expectativas vamos elaborando un esquema bastante artesanal para poder acompañar a esa persona que pueda lograr las modificaciones corporales deseadas. Dentro de las modificaciones pueden ser procesos hormonales, pueden ser cirugías puede ser de colocación de implantes mamarios, generar masculinizaciones de tórax, vaginoplastías, histerectomía, que es la extirpación del útero. Hay cirugías faciales, cirugías laringias, digo, y esto, por eso y hay técnicas y estrategias no invasivas también, ¿no? Que no sé, por nombrar algunas de las más utilizadas en lo que escuchamos en el consultorio y en el espacio, por ahí la depilación definitiva, el entrenamiento de la voz, y diversas, la utilización de binders o de fajas compresivas, no sé, truqueo, digamos, un montón de técnicas no invasivas. Y cada persona, en relación a su expectativa y a su deseo de cómo quiere modificar su corporalidad, va a elegir algunas o todas de estas posibles intervenciones y modificaciones, y nosotros básicamente lo que hacemos es acompañar esos procesos. Nico, ahí están preguntando en el chat, Belén pregunta si podríamos contar algo acerca del trabajo interdisciplinario que realizamos como equipo. ¿Cómo es el abordaje principalmente? Principalmente está en construcción, digamos, podemos decir. Estamos trabajando
con Gaby, que es el enfermero, hace más de un año en el espacio, pero el resto del equipo se fue incorporando bastante recientemente. Y también tuvimos bajas. Había una psicóloga que no pudo sostener el espacio, entonces tuvimos que arrancar de nuevo. Había un infectólogo que también pasó lo mismo. En la pandemia el infectólogo fue absorbido por el COVID y no lo pudimos tener más. Pero la verdad que el otro día, justo antes de ayer hablábamos con la endocrinóloga infantil que se sumó ahora, con Débora, que es una especie de oasis poder trabajar así dentro del sistema de salud, por lo menos no es algo bastante frecuente, poder tener un equipo interdisciplinario, piola, comprometido con lo que hace, que nos da ganas de ir ahí, que nada, se generan debates, discusiones con mucho nivel, con mucho compromiso. Y siempre lo que venimos pregonando, digamos, de acá a unos años podremos ver si lo podemos sostener, ¿no? Pero es un poco la interdisciplina desde la superposición de los límites, ¿no? No quedarnos en el estanco de yo me ocupo de la parte médica, Mariana se ocupa de la parte legal, Maga se ocupa de lo social y Silvina de la salud mental, sino poder ir formándonos y compartiendo formaciones para poder borrar un poco esos límites y poder dar cualquiera del equipo, poder dar alguna respuesta bastante integral y bastante integrada dentro del equipo. Por lo menos esa es la mirada que tenemos, ¿no? Y vamos por ese rumbo. Después, dispositivos estamos pensando varios, digo, atendemos en conjunto, algunas veces por ejemplo, a mí me toca a veces con enfermería, a veces con trabajo social, a veces con endocrino, a veces con Mariana, digamos, o Mariana con TS, con enfermería. Y otra cosa que sucede es que tenemos un par de consultorios, pero también tenemos el Zoom, no sé si, no sé, se abrió hace poco nuevamente el Centro 1, pero hay un Zoom grande, y hacemos base en el Zoom, entonces la gente va circulando. Y en el Zoom siempre hay diferentes integrantes del equipo, entonces depende en el momento que caigas, es quién te va a recibir, y ahí se está empezando a generar un espacio de pertenencia, que era un poco la idea principal que el COVID no nos permitió, ¿no? Que eso sea un lugar de circulación y de encuentro, ¿no? Que puedan acercarse en cualquier momento, por más que no tengan ninguna consulta con el equipo, que puedan participar, encontrarse ahí entre ellos y encontrarse con nosotros. Yo creo que de a poquito lo vamos consiguiendo. ¿Qué opinas, Mari, vos? Sí, la verdad que cuando yo me incorporé hace poquito al consultorio, hace un mes y días, así que para mí, como lo charlábamos el otro día con Nico, yo decía, wow, lo comparo con mi experiencia personal, mi proceso de hormonización que lo comencé hace años y en la en la clandestinidad sí, por suerte no hice ninguna, no me inyecté siliconas ni nada, pero era totalmente clandestino en el sentido, en el sentido en la acepción que el término clandestino tiene como no reglado, ¿sí? No estaba regulado. Desde ese lugar lo comparo con este consultorio interdisciplinario y de cómo está dispuesta la atención de las personas, así como dijo Nico, de una manera totalmente descontracturada. Digo, wow, me hubiera encantado comenzar mi proceso de armonización en esta época y acá en este consultorio. La verdad que me parece maravilloso. Creo que se está armando un trabajo bárbaro, fenomenal, que está en crecimiento, pero es sumamente valioso para
la comunidad trans. Y no es casualidad cuando Nico hablaba y referenciaba el tema de las edades, que se nota la demanda muy fuerte de personas de 35 para abajo. Eso no es casual, eso tiene que ver con una cuestión de marginación, de segregación, que las personas de mi generación, las personas trans, sobre todo las feminidades trans, de más de 40 hemos sufrido. Esta dificultad en el acceso a la salud, esta reticencia de acudir a un centro de salud, realizar una consulta con un profesional de la salud, tiene que ver con toda esta historia y estas trayectorias de maltrato, de vulneración de nuestros derechos, como por ejemplo, como el derecho a la identidad de género. Una, cuando iba a un centro de salud hace 15, 20 años atrás, era muy común que se los nombre con la identidad de género masculina, lo cual era un horror. Que imagínense estar en una sala de espera y que salga un médico y te llame una persona como una feminidad trans, y que salga y el médico llame diciendo, no sé, Pérez Carlos. Es horrible, es totalmente denigrante. Todo eso hacía que nos fuéramos alejando del sistema de salud, y eso gradualmente, de a poco y afortunadamente, se está revirtiendo. Por eso las nuevas generaciones tienen mayor facilidad, vienen con las cosas más elaboradas, llegan al consultorio con sus demandas mucho más elaboradas, y no tienen tanto conflicto con manifestar sus deseos en cuanto a lo que quieren llevar a cabo para plasmar su identidad de género. Ahí está, Belén pregunta en el chat si estábamos haciendo... Ay, se me corrió. Mencionaron sobre futuras capacitaciones para trabajar con personas trans desde el lado de salud. ¿Ya hay alguna en este momento? Soy enfermera en actividad. ¿Dónde trabajas? Mirá, el programa provincial está lanzando continuamente capacitaciones, y tiene diversas capacitaciones. Que tiene que ver con... En la cárcel de Batán. Bueno, mirá, tenemos un laburo pendiente ahí, Diego. Justo Mariana contaba, hacía hincapié en las personas que se acercan, y siempre decimos que nuestro desafío es poder, seguir garantizando el acceso a los menores de 35, pero ir a buscar a las, y digo las porque en general son feminidades, la mayoría, mayores de 35, que ya decidieron no acercarse al sistema de salud, y que son las que más vulneraciones detentan, ¿no? Y otro de los desafíos es poder laburar con el pabellón trans de Batán, así que nada, estaría buenísimo hacer ese contacto ahí. Hay capacitaciones del programa para acompañar procesos hormonales, pero también hay capacitaciones de sensibilización para instituciones. En salud, pero se puede llegar a pensar. Tienen 3 tipos de capacitaciones como diferentes, de buenas prácticas, de sensibilización, y otro que es más específico de procesos hormonales. Pero eso es lo que depende un poco del ministerio. La idea es que nosotros, desde nuestro programa municipal, poder armar equipitos que puedan ir acercándose. En principio lo pensamos para los centros de salud, que es nuestro ámbito de implicancia, digamos, pero por supuesto que podemos llegar a articular
encontrarnos o ir un día para allá, estaría buenísimo, y poder tener un encuentro de sensibilización, de capacitación, de charla, de diálogo, lo que sea, estaría buenísimo. Y después pensaba, digamos, ¿no? Voy a decir algo que no lo charlamos con el equipo, pero digo, por supuesto que nosotros estamos todos los miércoles de 12 a 18. De 12 a 2 de la tarde tenemos reunión de equipo, y después es esto que les decía, que atendemos y circula la gente. Cualquier persona que se quiera acercar, que necesite, no sé, que quiera conocer el espacio, que quiera acercarse, puede pasar y charlar con quien esté en el momento, le va a tocar. Pero por supuesto que es un espacio abierto. Y estamos, en la disponibilidad de poder generar lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Si es que se requiere una capacitación, una formación, un encuentro de charla, lo podemos pensar. Bueno, Nico, Mariana, bueno, muchas gracias por sus aportes. Un poco me quedé pensando ahí, quería también aportar en relación a lo que decía Mariana, de lo importante de sacar de la clandestinidad, ¿no? Como que eso ahí me quedaba resonando, y hacía hasta mismo una comparación con lo de IBE, ¿no? Esto de, digamos, las prácticas que antes se realizaban sin acompañamiento de las instituciones del Estado, fundamentalmente, que no solo ponían a las personas en riesgo su salud, como también a la población trans, con procesos que no estarían acompañados por profesionales de la salud, sino que también lo diferenciador no solo es reducir justamente el riesgo, sino la atención que se puede brindar desde un equipo de salud interdisciplinario, ¿no? Como que eso me parece que es fundamental, porque uno lo piensa como por ahí principal objetivo, bueno, reducir, digamos, los riesgos, pero lo que se va generando en los equipos me parece que es superadora eso, ¿no? No solo se reducen los riesgos, sino que el acompañamiento, por ejemplo, no sé, en trabajar con una psicóloga, las expectativas que generan, ¿no? Porque me imagino que muchas personas que asisten es, bueno, quiero empezar el proceso de hormonización y quiero ver los resultados inmediatos, ¿no? Como seguramente suceda, y digo, el acompañamiento de qué expectativas, cómo va a ser, cómo está trabajando esa persona con el acompañamiento de sus familiares, amigues, ¿no? Como, digo, realmente una atención integral, que es en lo que vienen trabajando, así que en ese sentido me parece que es más que interesante el trabajo que están realizando, y también un poco destacar y contar, me parece, si no me equivoco, ¿no? Creo que es así porque ya lo hemos charlado un poco, que no es que, digamos, el trabajo empezó con que el programa provincial, digamos, fomenta el espacio de la atención, digamos, en un espacio interdisciplinario, un equipo de salud, sino que medio que fue al revés, ¿no? Como que ustedes mismos tuvieron la iniciativa de empezar a laburarlo, por ahí hasta con pocos recursos, como desde su lugar de trabajadores en un centro de salud, con esa iniciativa, digamos, y exigiendo, digamos, al programa esto, que les pueda brindar las hormonas y toda la medicación correspondiente, y como que fue así, digamos, que hoy ya es un programa instituido, digamos, dentro de la Municipalidad de General Pueyrredón, lo cual me parece más que valorable, ¿no? No es que, digamos, dijeron, bueno, a ver, hagamos una convocatoria a profesionales y se armó, digamos, desde arriba, sino que al contrario, fue de abajo hacia arriba, y eso me parece muy valorable, digamos, de la iniciativa que han tenido para realmente brindar una atención integral, que respete los derechos, no con la palabra amigable, que mucho se usa, y coincido con esto de que no es, ustedes no son amigues, sino que son profesionales de la salud que están simplemente cumpliendo con lo que dice la ley. Así que, bueno, también hacer ese aporte y felicitarles por eso. No sé si alguien quiere, bueno, comentar en el chat o abrir el micrófono para ir ahí intercambiando un poco. No, solo parte de decir que todavía aún hoy se condena mucho todo lo que es el acceso al derecho al aborto legal, más que nada en las comunidades chicas. Yo trabajo en Carlos Tejedor, no sé si conocen, es un municipio chico, de 12.000 habitantes, y a su vez en el hospital de una de las localidades. Y bueno, y ahora estamos formando con una psicóloga, recién entramos, yo soy trabajador social, tipo una consejería queremos formar, así que toda esta información nos viene joya, y
comenten, que podemos contar con ustedes también. Desde lo virtual creo que va a ser, porque la verdad que nos queda un poco lejos, Mar del Plata, pero bueno, creo que es fundamental y está re piola compartir estos espacios porque las herramientas sirven, llegan, y ya les digo, falta muchísimo, pero bueno, lo bueno es que tenemos las leyes para poder garantizarlo. Por supuesto que cuentan con nosotros, y ahí creo que alguien preguntó los días que atendemos. Estamos los miércoles de 14 a 18, y les voy a pasar un contacto que tenemos, digo, tenemos un WhatsApp por donde se piden los turnos. Digo, también en este afán por mejorar el acceso, digo, pusimos un WhatsApp donde la gente se comunica y pide el turno por ahí, no tiene que ir a sacar, no tiene que ir a hacer cola, ni mucho menos. Así que cualquiera que se quiera comunicar también lo puede hacer por ahí. Les paso, después si quieren lo comparten, no sé si tienen una comunicación interna, pero se los paso si quieren anotarlo. Es 223-669-0126. Y si alguien necesita alguna consulta o saben de alguien que necesita una consulta, puede comunicarse ahí también. No sé si alguien quiere decir algo más. Hola, yo había levantado la mano, me parece. Yo soy terapeuta ocupacional, trabajo en el Hospital Nacional Laura Bonaparte, que es un hospital en Capital, en Parque Patricios, que no es muy conocido, ni siquiera acá en Capital, porque bueno, la salud mental en general está bastante dejada de lado. Y más que nada como para comentarles brevemente la experiencia de nuestro hospital, porque nosotros tenemos espacios específicos para población travesti trans, como por ejemplo un espacio de salud integral, que es uno de los departamentos, porque si bien es un hospital de salud mental, con la adecuación de la nueva ley, bueno, nueva, ya tiene más de 10 años, los monovalentes tienen que dejar de serlo. Bueno, se empezó a abrir el hospital a espacios de salud integral. Hay un espacio de armonización donde cualquier persona mayor de 16 años puede acercarse, pedir, iniciar el proceso, se abre un espacio de escucha, se abre una historia clínica, se entrega la medicación correspondiente y las hormonas correspondientes. Bueno, digo medicación porque en general son pacientes del hospital, pero está abierto a cualquier lugar, a cualquier persona, digo. Y es algo como que muchas veces no se conoce, me parece que está re bueno que la experiencia de ustedes desde un CAPS, acá se llaman, yo soy de Mar del Plata también, acá tienen otro nombre, creo que se llaman CESAC, los CAPS. Impuesto un montón, acá en lo que serían los CAPS, es muy difícil el acceso, y estamos como absorbiendo la demanda cada vez de más y más población en general, no solo en salud mental, sino en espacios de salud integral para la comunidad LGBTIQ, y que bueno, está todo disponible como en las plataformas del hospital, toda la información sobre los espacios que hay, y este tema de la interdisciplina, yo soy residente de una residencia interdisciplinaria. Nosotros trabajamos siempre en equipo, terapia ocupacional, trabajo social, medicina, enfermería y psicología, y me parece como el abordaje que milito y defiendo siempre en todos los espacios de salud pública. Y bueno, estamos yendo a un lugar que se llama el Hotel Gondolín también, que quizás lo conozcan. Es un espacio en Villa Crespo que era un hotel, digamos, donde una persona tenía ese hotel, alquilaba las habitaciones, en su mayoría chicas que carecían del trabajo sexual. Bueno, un montón de historias está en internet. Las chicas recuperaron este hotel, formaron una asociación, resisten ahí, viven ahí, están autoorganizadas,
bueno, como en el hospital dentro de nuestra estrategia de atención primaria de salud, un equipo, vamos una vez por semana, vengo de ahí, por eso me conecté más tarde, y se articula, bueno, con los sectores de la ciudad, de sectores como Fundación Huésped, y se aborda todo este tema, porque también es importante, más allá del proceso de cambios corporales, de armonización, esto que decían, ¿no? De, bueno, el equipo interdisciplinario, qué pasa con esas personas cuando el hospital o el Estado se retira, dónde quedan, en qué circunstancias quedan, o sea, bueno, te damos las hormonas y a dónde vas, cómo tenés, quién te acompaña durante este proceso, un montón de cosas que me parece que está re bueno también, tantas, o sea, con tantas malas noticias y tantas cosas horribles que pasan, saber que hay espacios amigables, es como a veces me cuestiono un poco la palabra, pero bueno, espacios como el de ustedes que también tienen, digamos, una apertura para gente que está totalmente expulsada de todos los sectores y todos los aparatos del Estado. Así que bueno, gracias por compartir la experiencia y me alegro mucho que esté pasando esto en Mar del Plata y que ojalá cada vez se extienda a más apps. Gracias por compartir eso y me parece, nada, porque el cruce salud mental y trans también genera algunos conflictos muchas veces, ¿no? Como pareciera ser que las personas trans no pueden tener sufrimientos mentales, ¿no? Como que si tiene un sufrimiento mental muchas veces se pone en duda la identidad, ¿no? Como si esa identidad estuviese invalidada por el sufrimiento mental, y es algo que discutimos bastante. Así que, nada, súper importante. Y por otro lado, lo que vos decís es tal cual, ¿no? Como mucha declamación, pero la gente termina yendo a los lugares donde se siente cómoda. Así que por eso terminan colapsando algunos pocos espacios, pero bueno, por lo menos es una señal de que se está haciendo algo piola. No sé si hay otra pregunta. Hermoso este escrito que dejaron ahí. Yo no lo leo porque cada vez que lo leo no puedo terminar de leerlo. Así que... Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, comentario, si no ya vamos cerrando. Por supuesto que quedamos en contacto con Nico y con Mariana por cualquier